un hincapié en hacer arquitectura con una idea principal. Eso para mí es clave, porque cuando tú tienes claridad en hacer un proyecto, es más fácil transmitirlo. ¿Cómo ha sido este proceso de crear este podcast? ¿Qué cosa quería hablar en el podcast? Y es como, ¿quién diseñó este vaso hasta quién diseñó una ciudad? Entender toda la escala. Y eso me parece muy, muy potente porque uno va entendiendo cómo se construye el mundo a partir de la gente que lo piensa. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Era muy simple. Oye, está este puente olvidado, monumento nacional, ¿por qué no agarrarlo tal cual y llevarlo como pabellón? Entonces lo que hicimos fue escalarlo 1:10. Muchas veces tu primera pega te marca demasiado. Es un tema también que no se habla tanto, pero puede que te marque para mal o puede que te marque para bien. Depende de cómo uno lo tome. Hoy en día tenéis tanto ruido, en las redes sociales tanto ruido y la gente quiere escuchar todo, te perdí. Entonces, escucha las cosas que realmente te interesan y seguir a otro o seguir a este le va bien, entonces voy a hacer igual, no tiene ningún sentido porque cada uno tiene su camino. Seguir lo que uno cree, seguir como esas corazonadas, aunque suenen raras, seguirlas. Y eso a la larga, aunque cueste, va a ser más gratificante. Hoy estamos con Rodrigo Ormazábal, arquitecto de la Universidad de Talca, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundador de Rock Arquitectos. Y además, creador de este podcast Mente Creativa. Así que muy bienvenido a tu podcast, a Mente Creativa, Rodrigo. Súper, gracias Sergio. Me siento muy contento de estar en este podcast y también de este crossover que se viene muy interesante. Así es, así es. Y gracias también por confiar en mí para hacer esta colaboración. Va a estar muy entretenida la conversación, yo creo que nos vamos a sorprender los dos. Así es. Oye, y bueno, partamos al tiro en materia y con la primera pregunta, para que la gente te conozca y saber cómo ha sido este camino que te has ido formando en la arquitectura. Cuéntanos un poquito de eso. Todos yo creo que tenemos caminos muy distintos. En mi caso fue por una sucesión de distintos hechos. Yo recuerdo que era muy chico y me empezaron a gustar los dinosaurios, típico de los 8 años. Me encantaba la paleontología, hablaba de los dinosaurios. Pasaron los años y de ahí me empezó a gustar la arqueología. O sea, en todo ese momento yo pensaba, en Chile no puedo hacer esto, tengo que irme a Argentina, irme a estudiar allá. Como que ese era... Lo tengo muy marcado que en ese tiempo, como los 8 hasta los 10 años, ese era como el foco mío, que lo tenía muy marcado. Y yo dije, ya, en Argentina puedo estudiar paleontología, lo voy a hacer en Chile. O sea, en Argentina voy a estudiar paleontología porque en Chile no puedo. Y después en Chile la opción era arqueología. Seguí con eso en la mente, llegué a séptimo básico, séptimo octavo y me pasaron historia. Y me acuerdo muy claro, me pasaron Egipto, Mesopotamia, Grecia, y ahí rayé con las construcciones, la arquitectura de la arquitectura antigua, los templos. Yo dije, oye, esta cuestión increíble, me rayó la cabeza. Y desde ese momento empecé a estudiar arquitectura como antigua, y ya entrando en la media, toda la media, primero, segundo, hasta cuarto medio, arquitectura. Me encantó. Yo dije, esto es algo que a mí me gustaría hacer por muchos años, ¿cachai? Después cuando postulé a la U de Talca, que es una universidad en ese momento como que estaba comenzando a ser más reconocida a nivel nacional, yo dije, oye, acá están haciendo algo interesante, el tema de los proyectos de título, ya, me quiero meter acá. Y ya cuando entré, que ahí después podemos seguir profundizando, fue como confirmar que realmente la intuición que tenía, que era como hacer esto de qué es la arquitectura, hacer arquitectura, era algo que quería hacer por muchos años. Y bueno, ahora ya que ejerzo la profesión, la disfruto cada día. Así es. Y no solamente haciendo arquitectura tradicional, al parecer, sino que transmitiendo lo que es la arquitectura como lo haces con este podcast. Sí, yo creo que eso también me ha acompañado siempre. Con varios invitados que han estado acá, hemos conversado sobre dos cosas que están muy conectadas, que es como seguir la curiosidad, pero también seguir tu intuición. Y cuando uno va avanzando en el tiempo,
te das cuenta que ciertas cosas tenían como cierta lógica y explican lo que tú estás haciendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, el tema del podcast, que también es algo que yo lo ligo muy cercano a la arquitectura, nació por un tema, una inquietud personal, que se juntaron tres cosas. La primera tiene que ver con que a mí siempre me ha gustado conversar, mucho, toda mi vida. Después, con el tiempo aprendí más a escuchar, siempre como más receptivo, como tener escucha activa. Y la segunda, que me encanta el conocimiento y aprender de otras personas, como, pucha, ahora que vamos a conversar ahora con los invitados que han pasado, cuando estudiaba, yo hago arquitectura pública, entonces conversé con profesiones muy distintas y eso también es muy interesante porque te vas nutriendo de áreas que no son propias de la profesión. Así es. Y siempre eso ha estado muy presente y como que el tercer punto que fue la confirmación de que quería hacer un podcast, bueno, empecé a escuchar varios podcasts que se estaban haciendo más conocidos. Empecé a bucear, que esa es como otra área que me encanta. Y cuando estaba buceando, empecé a conocer gente muy distinta a lo que yo hacía. Entonces, era gente muy interesante y yo pensé, pucha, ¿por qué no tener un espacio para conversar con estas personas y lo que saben lo pueda conocer el resto? Entonces, siempre me acuerdo, mi primer invitado fue un amigo que conocí justamente buceando, que es un astrofotógrafo, ¿cachai? Perfecto. Antes del buceo, nunca jamás había escuchado la astrofotografía, entonces, puta, vi las imágenes Sí, que hace, me volaron la cabeza, y después cuando empezamos a conversar, yo dije, oye, vamos a un podcast, quiero armar uno, y creo que tú soy el primer invitado. Y dijo, ya, me encantaría toda la cuestión. Qué buena. Y ahí agarró vuelo, y con el tiempo ha ido tomando una cierta línea editorial, pero me encanta cada episodio. Entretenido. Es entretenido, Sí. yo creo que a ti también te pasa. Sí, y es lo que dices tú, pues finalmente con cada invitado uno va aprendiendo. Son clases. Cada conversación es una clase distinta que uno va aprendiendo. Oye, quiero retomar algo de tu camino de formación hasta llegar a ser arquitecto. Mencionaste que estudiaste en la Universidad de Talca. Sí, O sea, eres de fuera de Santiago. fuera de Santiago. Ya, ese es un dato menor porque la gente cree que todos los arquitectos como que Somos somos de Santiago. de Santiago, que la arquitectura se hace desde Santiago. Exacto. Cuéntanos un poquito cómo fue eso de estudiar arquitectura en región y después tener que venirse acá a Santiago a ejercerla. Sí, ese camino también es muy entretenido porque yo nací en una comuna muy pequeña que se llama Gualañé, que es aproximadamente 15.000 habitantes. Está de Curicó la Costa, que tú también eres de Curicó. Y me fui a estudiar a Talca. Allá estuve 6, 7 años. Después de eso, que también fue muy interesante cómo se estudia arquitectura en Talca, porque tiene mucho que ver con el territorio. Entonces, hay algo que a mí siempre me parecía muy interesante del proceso de formación de la U de Talca, que tiene que ver con entender el territorio y también ser práctico y resolutivo en las problemáticas. Y eso está muy ligado también al proyecto de título que uno construye y tiene que ver mucho con la autogestión. Y después de ese periodo de estudiar, que fue muy entretenido, lo disfruté mucho, con un aprendizaje obviamente enfocado quizás no tanto en la parte teórica, pero sí muy práctica, resolutiva, y eso también a uno le ayuda para tener cierta capacidad de gestión y aguante, porque la arquitectura en sí es como una maratón, es como una disciplina de mucho aguante y resiliencia, que lo hemos hablado con varios amigos. Entonces cuando salí, después de eso, me fui a trabajar a Alicantén, que es otra comuna que está al lado. Tuve 4 años en una municipalidad, trabajando en el área de proyectos. Y cuando trabajé en toda la municipalidad, bueno, para entender la gente que no trabaja en el sistema público, no conoce mucho, las municipalidades tienen como distintos brazos. Entonces, dentro de eso, de la parte de arquitectura, está la parte normativa, que tiene que ver con la dirección de obras, y está la parte como de proyectos, que son proyectos propios que las municipalidades diseñan. Y generalmente no son proyectos tan complejos porque lo financian distintos programas que tienen cierto tope. Entonces, por ejemplo, son espacios públicos
o también proyectos de centros comunitarios o juntas de vecinos, pero más pequeñas. Sí. No son proyectos tan grandes. Y con fondos regionales, general. Sí, sí. Entonces yo trabajaba en esa área y ahí me empezó a interesar mucho la arquitectura pública, especialmente porque me daba cuenta del impacto positivo que tenía. O sea, uno trabajando desde región, que también es distinto de vivir en Santiago, uno con pequeños proyectos puede ser un gran impacto en comunidades que de repente no tienen infraestructura Así es. o derechamente están muy lejos de arquitectura de buena calidad, ¿cachai? Entonces, a mí eso me hizo mucho sentido, pero también llegó un punto que, bueno, cuando entré pasaron 4 años, que podía seguir más años ahí. También tuve varias oportunidades de trabajos directivos, pero yo dije, no quiero esto, y me decidí, quería salir de mi zona de confort y me vine a Santiago, como nadando contra la corriente, y entré al Magíster de la Católica, el Magíster en Arquitectura. Y ahí también fue muy interesante porque fue como un magíster mucho de teoría y temas como más, hablamos hasta, o sea, estudié hasta temas de filosofía, también hablar de temas de reflexión de la arquitectura, el tema de la investigación, fueron complementar como la parte que yo tenía práctica de la U de Talca, como más resolutiva, de autogestión del territorio, con la parte más como de reflexión, de investigación, con el posgrado. Y después de eso ya sentía como una cierta como un cierto piso para decir, oye, me tiro con todo para armar mi oficina. Y ahí partí me acuerdo, en marzo, bueno, también fue la peor fecha para partir. Partí, Sí, un buen complejo. partí exactamente como en enero. No, claro, fue como en marzo, una cosa así, como en marzo de la primera semana de marzo del 2020. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la peor fecha para partir. Y cacha que fue muy loco porque siempre me acuerdo cuando partí con la oficina, muy contento, hice constituí la empresa como personalidad jurídica, todo, arrendé una oficina, una pequeña oficina. Y con todo el ánimo, puta, compré el primer computador. Bueno, mi primera oficina fue en mi casa, después partí con esa. Y con todo el ánimo, arriendo la oficina, compré un escritorio nuevo, una silla nueva. Claro, creo que también incluso un computador, todo embalado, todo embalado. Dejo las cosas ahí y digo, voy en fin de semana a mi casa, viajé a ver a mi familia a Bolañé y después parto con toda la oficina y llega la pandemia. Llega la pandemia, cierran Santiago y de ahí pasaron como 6 meses o 7 meses pagando arriendo y las cosas embaladas, ¿cachai? Wow. De ahí volví y por suerte como que paralelamente tenía otros proyectos y mientras mis cosas estaban acá en Santiago y mientras estaba en Gualañé, ¿cachai? Ahí tuve que, bueno, también quería hacer cosas como con la empresa, entonces empecé a postular a licitaciones. Y ahí se abre como otro camino, pero primero fue bien tormentoso el inicio, sí. Bueno, me acaba de hacer un nexo de algo. Tú en tu oficina, en el fondo declaras que te dedicas como más a la arquitectura pública, ¿ya? Y claro, tú vienes de tus primeros trabajos desde el mundo público, entonces ahí claro, hay un know-how, un aprendizaje que adquiriste respecto a cómo funcionan este tipo de licitaciones, me imagino, porque convengamos que hay un mundo detrás de las licitaciones, sí, desde cómo postular, leer bien las bases, fijarse cuáles son los puntajes, etcétera. ¿Cómo fue ese paso de decidir dedicarte a la arquitectura pública y decir, ¿sabéis qué? Creo que por aquí hay un nicho, hay un modelo de negocio, a lo mejor algo que yo manejo, una información, por aquí va a ir. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que fue primero como las ganas de hacer arquitectura pública. No lo pensé tanto como un negocio. Yo creo que el negocio fue más resultado de una decisión muy personal. Entonces dije, oye, me encantaría hacer arquitectura pública porque lo hablábamos hace poco con Cristian Larraín,
que la arquitectura pública genera impacto muy positivo en mucha gente y está por muchos años. Entonces, si uno hace las cosas bien, las hace con cariño, con rigurosidad, con rigor, puede hacer cosas que realmente generen un cierto cambio positivo en la sociedad. Entonces, también he hecho viviendas familiares, unifamiliares, distintos tipos de proyectos, pero sí siempre de las cosas que viví, como los proyectos que me gustaban originalmente, desde mi infancia, siempre tenían que ver con el tema público. Entonces, partí primero con las licitaciones y dije, quizá este es el camino, estudiando las bases, que es todo un tema complejo. Sí. Te piden experiencia que a veces no tenéis, entonces tenéis que bajarte en otros parámetros para ser competitivo. Y después de empezar ya a meterme en el cuento, te das cuenta que hay varias cosas que son súper complejas. O sea, que hay cosas que tú pensaste que eran más sencillas o temas que también económicamente eran más factibles. Tenés que saberlo manejar muy bien porque hay muchas cosas que no dependen de ti. O sea, yo siempre digo que muchas veces tú puedes hacer los mejores proyectos, pero como hay tantos actores involucrados, basta que uno no avance o no vaya en la línea contigo y toda la cadena después se para. Entonces tenéis que tener una programación financiera, también tener un flujo constante que te permita organizarte bien. Son Un backup. Sí, y tener mucho... ¿Cómo se puede decir? Es como la filosofía Toyota, la mejora continua. Tener conciencia de que vaya aprendiendo cada vez cosas y esa irla implementando. ¿Cachai? Así es. Porque vaya a tener muchos errores. Y es normal equivocarse, sobre todo cuando estáis emprendiendo. En mi caso fue solo, entonces como que tenía que estar muy consciente de las decisiones que iba tomando para poder hacer esto sostenible en el tiempo. Y eso también es muy complejo, sobre todo cuando los proyectos públicos, muchas veces lo que conversamos recién, hay factores que no dependen de ti, hay muchas cosas que tú no puedes manejar. Así es, así es. Oye, y dentro de los proyectos que te ha tocado realizar, que vamos a ver varios ahí en detalle, pero ¿cuál crees tú que ha sido el más desafiante que te ha tocado enfrentar y por qué? Oye, hay varios. Creo que todo lo he remado, así como que... todo, pero Entonces la pregunta es ¿cuál ha sido menos difícil? yo creo que los menos difíciles... O sea, voy a responder los dos, pero yo creo que el primero fue difícil y de hecho fue como bien... Fue como una sensación como agridulce, porque era el primer proyecto que me gané por licitación pública y era en la comuna donde yo nací, que es Gualañé, que era un condominio de adultos mayores. Perfecto. Entonces, yo vi el estándar de ese tipo de proyectos, bueno, no sé si ahora ha mejorado, pero el estándar que hay en Chile para los adultos mayores es súper malo. Entonces, hay como dos tipos de soluciones para los adultos mayores, están como los LAM y están también, este caso, que son como las viviendas tuteladas o condominios de adultos mayores. Entonces, el estándar era muy malo y yo dije, pucha, ya, qué mejor hacer un aporte en arquitectura y sobre todo para adultos mayores de escasos recursos y en la comuna donde nací. Entonces, ya, bacán, postulé. Me acuerdo que ese proceso fue muy interesante porque al final uno siempre va conociendo gente y hacéis conexiones y no sabéis cuándo podéis trabajar de manera colaborativa. Entonces en el magíster conocí a un amigo, el Juan, que era un arquitecto mexicano que estaba haciendo el magíster y él es especialista en imágenes, hacer como imágenes, trabaja con 3D de Max. Y además con V-Ray, entonces muy pro. El de imágenes muy pro. Sí, de hecho ahora está como en Londres. Saludos para el Juan si está viendo el video. Y se dedica a hacer imágenes de proyecto. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mi primera licitación, estoy partiendo como mi oficina. Trabajamos colaborativamente. Y para este proyecto en particular había que proponer un diseño. Desde ya, como un anteproyecto y eso te lo evaluaban. Ah, perfecto. Entonces... Él iba a hacer la imagen, yo obviamente hice el anteproyecto, terminé el modelo, se lo envié
y trabajamos de manera bien interesante como para armar una imagen bien potente. Y cuando empecé a trabajar y ahí también tiene que ver mucho con las ganas que uno le pone. Sí, obvio. Entonces, por ejemplo, cuando hice esa propuesta, me acuerdo que hice 17 iteraciones, Wow. así como de terminaciones, Sí, claro. de revestimiento, y las categorizaba por carpetas, ¿cachai? Entonces como que yo dije, ya, esto es, hay que ir con todo. Entonces, Sí. por suerte me fue bien, gané ese proyecto, la licitación, pero no sabía lo que venía después, ¿cachai? Claro. Y ahí fue una tortura, o sea, fueron como 3 años y medio de remar a un proyecto que eran de 6 meses, ¿cachai? Sí, obvio. Entonces, el mandante era serbio, también estuvo la encargada nacional de todo el tema de los adultos mayores. Fue complejo porque habían cosas que no estaban en un principio, después se agregaron, había que resolver también el terreno, que era un terreno muy irregular, que en el caso, la estrategia de diseño que yo planteé fue tener un patio común, un patio interior, y dejar todas las viviendas en el perímetro, cosa que cada vivienda además tuviera su patio privado y un patio público, y la sede social dividiera como el acceso principal de la zona más privada. Y esa fue la manera de organizar el proyecto. Y lo otro que quería era que hubiera un corredor por todo el perímetro, cosa que a los adultos mayores también les permitiera circular por fuera de sus casas, caminar, y si hay lluvia también se pudieran proteger. Entonces, trabajé también el tema del paisajismo, que fuera un vínculo entre el espacio, o sea, el patio público con el acceso a las viviendas, cosa que se generara como un espacio bien cálido y se pudiera que no existiera una división entre el espacio interior y exterior, que fuera algo como muy fluido. Pero también fue remarla y por suerte se terminó ese proyecto el año pasado, claro, el año pasado, y ya está como listo a la espera de nueva licitación para construir. construcción. Sí. Pero Pero qué largos los procesos. Bueno, son los procesos de licitaciones públicas. muy largo. Pero van a ser ¿cuántos? 3 años me dijiste, más el año que ha pasado, 4, más después la licitación. O sea, antes de 6 años ese proyecto no va a estar construido. Totalmente. O sea, de hecho, yo creo que hay que pensar mínimo un proyecto desde principio, que uno parte hasta el final, dependiendo de la envergadura, fácilmente 6 años, 7 años, desde que se construye. Sí. ¿Y cómo se manejan los flujos? De antes tú mencionaste, o sea, un proyecto que a lo mejor en planificación, al inicio de la licitación era de 6 meses, termina siendo de 3 años. Totalmente. O sea, ese es uno de los problemas grandes que hay. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, bueno, uno lo va aprendiendo con el tiempo. Cuando uno parte, no tenéis idea cómo funciona un estado de pago, no sabéis cronograma, o sea, vais aprendiendo todo en En el camino. el camino. Entonces, es muy bueno estar o escuchar a gente que ha vivido esto y tiene cierta experiencia para uno saber cómo enfrentarse a proyectos de este tipo. Con el tiempo, yo lo que me he dado cuenta, lo que sirve es tener, obviamente, más proyectos, pero es una cosa que puede servir porque te van llegando estados de pago como intercalados y sobre todo si uno después tiene cierta experiencia, tiene un cierto capital ahorrado, te permite abordar proyectos más grandes. Sí. Entonces los proyectos más grandes en general te dejan más utilidad y te permite dedicarle incluso más tiempo. Sí, claro. Cuando son un proyecto muy chico, que igual un proyecto chico, uno grande, todos son importantes, Así es. pero por el tema de licitación muchas veces no es tan valorado económicamente, porque también uno tiene que pensar que el proyecto no lo hace solo un arquitecto, o sea, lo hace un Sí. ingeniero, también participa un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, un topógrafo. Hay proyectos más complejos que los que estoy desarrollando ahora, que hay cerca de 15 especialidades, Así es. desde biólogo, abogado, ingeniero hidráulico, un montón de gente. Entonces uno tiene que además hacerse responsable del proyecto y de que todos cumplan y también obviamente pagarle a todos. Entonces tú tenés Claro. que tener
primero confianza con la gente que trabajáis y también ser responsable. Son varias cosas que uno tiene que ir tratando de manejar, son muchas variables, pero poniéndole como mucho cariño y ser ordenado, yo creo que uno lo puede lograr. Y ahí, en el tiempo te has ido armando en el fondo una red de partners que te han ido colaborando con los proyectos, porque como dices tú, o sea, los proyectos generalmente se licitan con proyecto de cálculo estructural, con proyecto eléctrico. Es raro ver un proyecto solo arquitectura, los concursos, pero es raro una licitación en el fondo que sea solo arquitectura. Ahí te has ido formando un pool de proyectistas que te acompañan. Sí, exacto. Yo creo que eso igual uno se lo va, con el tiempo uno va generando lazos y creando confianza, porque también, como en todas las carreras, o sea, hay gente buena, gente mala que no hace bien la pega, y ahí uno se da cuenta la gente que cumple, la que es responsable, la que es buen profesional, y uno quiere seguir trabajando con esas personas. Sí. Pero eso no, yo creo que no hay fórmula, es muy difícil. Yo Prueba y creo que error. prueba y error. La confianza es como, no sé, una amistad. ¿Cómo se demuestra la amistad con el tiempo? Sí. Es lo mismo. Así es. Oye, hablemos un poquito de tu oficina, po. ¿Lo digo bien? ¿ROC o es ROC? Rock. ¿ROC? Rock. Perfecto. Por las iniciales del nombre. Qué buen nombre, ROC. Sí. Me- Combina. Se combina. Y es súper fácil como de, no sé, cuando hay participaciones ciudadanas, el equipo dice como rock o Rock. alguien está haciendo una práctica, dice estoy trabajando en rock. No, Muy buenísimo. práctico. Oye, hablemos un poquito más. Ya hemos estado hablando de lo que hace ROC Arquitectos, pero cuéntanos un poquito más de tu oficina. Ya has dicho, te dedicas mayormente a arquitectura pública, pero cuéntanos un poquito más de la filosofía que tienen, qué hay detrás, cuántos son, etcétera. Mira, a mí me gusta particularmente tener un hincapié en hacer arquitectura con una sola idea, una idea principal. Eso para mí es clave, porque cuando tú tienes claridad en hacer un proyecto, es más fácil transmitirlo. O sea, para mí es esencial que el proyecto se explique en muy pocas acciones y cuando uno lo va a presentar en una participación ciudadana, la gente lo entienda Perfecto. muy bien. Entonces, una de las cosas que para mí es esencial es eso, es que los proyectos se expliquen muy bien. Lo otro que siempre buscamos como hacer una arquitectura, como decía a mí, es menos es más, como pocos elementos, con pocas acciones que se entiendan muy bien, que ojalá sean con materiales lo más honesto posible, no con tanto ornamento, con una arquitectura más limpia, que la expresión propia de la especialidad sea la que hable más que el adorno. Entonces, como que siempre eso ha estado muy, muy presente en todos los proyectos. Yo creo que esa es como la línea principal. Y paralelamente también como una línea de investigación que es como salir siempre de la zona de confort en cuanto a nuevos desafíos de proyecto. No solamente en tipología, sino en materiales y buscando nuevas cosas, tratando de, obviamente, generar arquitectura coherente con lo que uno hace. Y en cuanto al equipo, el equipo ahora actualmente son colaboradores más externos y mucho como o sea, muchas especialidades distintas que están siempre rodeando los proyectos. Ahora, actualmente, yo creo que estoy trabajando con unos 15 especialistas de distintas áreas. El proyecto más grande que la oficina está desarrollando es un parque que está en Quilpué, que está en la tercera etapa, y es el proyecto que hasta la fecha es el más grande que estamos trabajando. Hay varias cosas muy interesantes que también surgieron, que por ejemplo, para entender el contexto de por qué uno trabaja con mucha gente y si nos está escuchando un arquitecto, un estudiante, que el arquitecto es un actor más y para tomar buenas decisiones es fundamental escuchar al resto del equipo. Yo jamás pensé que iba a trabajar con una bióloga. En el Parque Intercomunal del Carmen tiene previsto en 2 etapas más ser el parque más grande de la región de Valparaíso. Entonces, actualmente, esta primera etapa es como esencial para poder instaurar como las bases de lo que viene.
los lineamientos del resto del parque. Claro. Exacto. Entonces, cuando partimos en la participación ciudadana, habían polos tan opuestos. Imagínate una participación de 100 personas. Había un extremo que querían seguir haciendo eventos para 5.000 personas. Otro, ese mismo grupo quería también seguir andando en moto en ese lugar. Pero otro grupo quería que no se moviera ni un árbol. Que no entrara ni siquiera una retro, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se alinean dos polos tan opuestos? Hicimos un estudio de fauna con esta bióloga y ella se dio cuenta que en el lugar habían 35 especies de aves. Habían 3 tipos de reptiles, habían ranitas de 4 ojos, habían zorros en ese lugar que la gente jamás lo imaginó. Entonces, cuando mostramos esto, la gente que quería cosas extremas, obviamente, como seguir haciendo eventos masivos, no se puede. La gente que no quería prácticamente mover nada, tampoco no se puede hacer porque tenéis que dotar el parque de infraestructura para que se pueda usar. Entonces, eso, que era un elemento ajeno a la arquitectura, hizo llegar a consensos. Y con eso se pudo avanzar y la gente hasta esta etapa está muy contento con la propuesta que se está haciendo. Y ahí volvemos a la importancia del trabajo en equipo. Sí, totalmente. Oye, ya que mencionaste la participación ciudadana, que es algo muy presente en la arquitectura pública, ¿con qué ojos ves tú esa participación? Y te lo pregunto porque en las oportunidades que he tenido de conversar con otros colegas, hay algunos que dicen que súper bien, que es un elemento en el fondo que aporta a los proyectos, pero hay otros que cuestionan hasta qué punto llega la participación ciudadana. En el fondo, para que los arquitectos no nos transformemos finalmente en meros ejecutores de ciertas ideas que tira la gente en la mesa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es fundamental, sobre todo para que el proyecto le haga sentido cuando se construya. O sea, para que se genere pertenencia, porque sin eso, o sea, es muy difícil. De hecho, se me viene a la mente un proyecto que desarrollamos en La Boca, que es la comuna de Navidad. ¿Ya? Está cerca de Matanza. El Mirador La Boca. Sí, exacto. Sí. Y ese se terminó, claro, también el año pasado. Y era un lugar muy, muy acotado para trabajar, que era como un paseo con miradores que dan hacia el océano. De hecho, esa zona tiene varias capas muy interesantes, que está la zona como de fósiles más importante de esa región. De hecho, creo que hasta Darwin como que comentó que era una zona de interés como histórico muy, muy potente. También se hizo una película, y no recuerdo, de una casa amarilla, no recuerdo exacto de qué trataba. Entonces, el lugar es muy acotado porque son pasajes. Entonces, había que hacer casi como arquitectura de acupuntura. Y el nivel de intervención tenía que ser muy mínimo, pero se tenía que notar. Entonces, tuvimos las primeras participaciones ciudadanas y a la gente como que comentábamos ciertas cosas y como que no lograba como cuajar esto. Como que la gente sentía que faltaba algo. Y me acuerdo que en ese tiempo fuimos con parte del equipo y estuvimos recorriendo el lugar y siempre había mucho viento, pero constante. Y la gente siempre hablaba del viento. Entonces, volviendo a la filosofía de cómo trabajamos, un tema esencial es una idea principal. Y el tema del viento fue clave, porque cuando empezamos a tomar el viento como parte del diseño, la gente le hizo mucho sentido. Entonces ese diseño se explicaba por el viento, porque el viento genera dos cosas que son muy potentes y se pueden explicar de manera muy fácil, que es el barlovento y el sotavento, que es como exponerse al viento y refugiarse al viento. Claro. Y eso ocurría en la duna, como que en la duna tú tenés la parte que se mueve con el viento, pero la contraria en la que se refugia. Perfecto. Entonces eso nosotros lo llevamos a la práctica en los miradores, que era obviamente eran 4 miradores que eran bien sinuosos y con ese gesto, exponerse al viento y refugiarse al viento. Cuando eso uno arma un discurso y la gente es capaz de seguir ese discurso y entender hasta el final el proyecto, uno se da cuenta que
está como bien logrado. Y la gente, la siguiente participación ciudadana, cuando le nombramos el tema del viento, le hizo mucho sentido, porque eso ocurría ahí, y la participación ciudadana desde ese momento, antes, después de ese punto de inflexión, la gente como que estaba muy, muy conforme con el proyecto, siendo que había que tener como un nivel de cuidado con ese lugar muy grande. Entonces, Sí. después de eso, probablemente cuando se construye, la gente va a estar muy conforme porque vieron todo el proceso desde que se produjo ese punto de inflexión, se construyó, las infografías que se están considerando también se mencionaron. Entonces yo creo que es esencial que la gente se haga parte de los procesos. Los arquitectos también. No es que la gente te diga, haz esto, o tú haz esto. No. Uno tiene que saber escuchar, ver las cosas que son pertinentes. Uno también trae su forma de expresarse, Claro. pero le tiene que hacer sentido a la gente. Yo creo ¿Se que... entiende? Por lo que leo en el fondo, tú ves dos potenciales de la participación ciudadana. Una que es un input que te entrega la gente, son los que mejores conocen el lugar, entonces te entregan input que son súper importantes, pero por otro lado el output, al leer bien esos inputs, el output que tú generas genera pertenencia, al hacer ese match. Totalmente. Y de hecho, incluso al momento de construirse, la gente lo cuida más. O sea, es parte del mismo proceso. Es como un círculo virtuoso positivo. Así es. Te quiero llevar a otro ámbito de tu desarrollo profesional, que es la docencia. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, cómo dialoga la academia, el ejercicio profesional, la divulgación de la profesión? ¿Cómo es este mix en el fondo que ha ido creando en tu desarrollo profesional? Yo creo que, sabes que todas son muy entretenidas. Yo hice clase en Talca en su momento. El año pasado estuve haciendo clases de taller en Talca, en la U Autónoma de Talca, y no pude seguir por el tema de la distancia, pero me encantaba, lo pasaba muy bien. Y hice clase de taller. Y como que estas tres áreas me parecen muy potentes porque, primero, uno ejercer la profesión, bueno, todos sabemos que ser arquitecto tenéis muchas puertas. Así es. Tú podéis trabajar en distintas áreas. Y de hecho, en tu podcast también lo comentáis con los invitados y que a mí me parece de todo sentido. O sea, una de las grandes ventajas de la arquitectura, quizás a diferencia de otras carreras, es que tenéis muchos caminos distintos, que tú podías hacerte tu camino de distintas maneras. Y la sociedad también pide que los arquitectos estemos en distintas áreas. Sí. Cada uno puede seguir la línea que le gusta. En mi caso me gustaba mucho diseñar y ejercer la disciplina y ojalá se pueda construir lo que uno diseña. Entonces ese era un aprendizaje muy, ¿cómo se puede decir? Muy como explorativo, de investigación, creativo. También es una sensación muy gratificante cuando lo que uno diseña se construye, porque también cuando se construye uno aprende de lo que diseñó. Muchas veces una solución que tú la pensaste en la práctica no funciona tan bien, entonces es un aprendizaje continuo. El podcast, por otro lado, también una conversación, son conversaciones enriquecedoras. O sea, para mí como que cada invitado que viene a este espacio es como invitarlo a mi casa, como que estemos conversando en el living, tirado ahí en el sofá, hablando de temas que probablemente son conversaciones que tendría Sí. y también lo pueden escuchar más personas. También es muy enriquecedor. Y por otro lado, la docencia, aunque uno no lo crea, claro, uno trata de traspasar el conocimiento a los alumnos, pero también los alumnos te traen mucho conocimiento. O sea, uno se enriquece mucho con cada proyecto, lo que ellos van comentando, el proceso que desarrollaron para llegar a esa solución. Y uno, cómo también puede ir aportando lo que sabe sin interferir en lo que ellos quieren buscar. Que yo creo que eso es, para mí, fundamental. Que es que cada alumno desarrolle lo que trae dentro. Como que su propia inquietud, su propia curiosidad, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, su propia intuición en cuanto a lo que va a desarrollar,
pero no uno como marcar, ya, Así yo es. soy el profesor, tú tenés que hacer esto, no. O sea, trabaja, baja lo que a ti te gusta, pero obviamente con coherencia. Y me acuerdo una de las cosas que a mí me marcó cuando fui estudiante y también se lo transmití a los alumnos el año pasado, era que una de las cosas que más le cuesta cuando es estudiante es como separarse del proyecto. Cuando a ti te hacen crítica, cuando eres estudiante, uno cree que la crítica Personal. es personal. Sí. Y eso no es así, o sea, tenéis que saber separarte porque la crítica no es a ti, sino es al proyecto. Entonces, es una de las cosas que más nos cuesta cuando uno es estudiante y era una de las cosas que les trataba de decir, como... Sí, los primeros años los Sí, chicos sufren sí, con eso. totalmente, porque creen que lo están atacando a ellos y no es así. Sí, sí, tal cual. Oye, y dentro de este ámbito de la formación de nuevos arquitectos, ¿qué crees tú que, o en qué vías crees que va la formación que están dando las escuelas hoy día? ¿Crees que van por el camino correcto? ¿Hay cosas que debiéramos agregar, que debiéramos sacar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Considerando más encima algo que está tan en boga como es la inteligencia artificial y las posibilidades que eso abre. Sí, yo creo que hay varios temas que comentaste que son muy interesantes de abordar. Lo primero, el tema de la inteligencia artificial, como yo lo veo, que probablemente, o sea, van a seguir existiendo arquitectos, Mm. pero lo que nunca o sea, probablemente los procesos van a ir mutando, Mm. pero lo que jamás se va a perder va a ser la construcción, yo creo que por muchos años. Entonces, mientras el hombre siga necesitando un lugar para dormir, se van a seguir construyendo casas. Sí, claro. ¿Para qué decir el déficit de vivienda que tenemos acá? Es 1 millón, quizás hasta más. Y para que eso se resuelva van a pasar varios años. Entonces, eh, el arquitecto es un eslabón muy importante en todo este proceso y siempre va a estar como yo creo que va a ser parte de, pero es fundamental que vayamos entendiendo que como el proceso que quizás no estábamos acostumbrados va a ir mutando. Mm. Quizás nosotros vamos a llegar hasta, no sé, a entender el anteproyecto y después todo el proyecto ejecutivo puede que se haga solo. Pero yo creo que, o sea, personalmente me costaría mucho que el anteproyecto, la idea que uno, porque la parte como más entretenida, como de crear, de pensar algo, como que lo desligues Claro. a la inteligencia artificial. Es como le pregunté a un pintor o a un escultor, desde ahora tú vas a imaginar algo, lo vas a bocetear y que lo haga la IA, ¿cachai? Mm. Quizás a ellos lo que más les encanta es como esculpir la piedra, no Claro. sé. Mm. Y en cuanto al tema de la academia, yo creo que hay un tema también clave son varias cosas, que es volviendo como a lo que va a permanecer por mucho tiempo, que es la construcción. Es fundamental también que las prácticas, que yo creo que es clave, de que las prácticas que uno tiene sean más largas. O sea, ojalá sean de un semestre, ojalá sean, no sé, de 1 año, pero intercalados. Sí. Porque si tú tienes práctica, a mí me tocó, yo tuve una práctica de 2 meses, 1 mes y medio, no alcancé a aprender nada, ¿cachai? Pero si estáis 6 meses en una oficina y otros 6 meses en obra, salís ya con una perspectiva muy distinta Así es. y no se explota la burbuja de la universidad cuando recién estáis ejerciendo. Y lo que hemos hablado también con otros invitados es un equilibrio entre los arquitectos que enseñan, que es necesario el tema académico y ojalá tengan doctorado y sean muy, como se hayan especializado mucho en un área muy puntual y que ese conocimiento lo puedan transmitir a los alumnos, pero también es muy necesario el arquitecto de oficio, de disciplina, el que ejecuta, el que ha diseñado un edificio, no sé, de 10 pisos y Sí, estuvo del principio al final o desarrolló arquitectura pública y que también pueda ejercer. Yo creo que todas las áreas que forman parte del quehacer de un arquitecto deberían estar reflejados también en los docentes que están. No solamente excluir a un área y que sea todo muy académico o derechamente muy disciplinario. O sea, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Es fundamental. Sí, claro que sí. Claro que sí. Oye,
volvamos aquí a la creación de este podcast. Cuéntanos un poquito cómo fue. Ya adelante dijiste algo, pero ¿cómo ha sido este proceso de crear este podcast y de tener a tantos invitados tan interesantes? Conversábamos fuera de cámara que en el fondo esto partió como una idea no dedicada 100% a la arquitectura, sino que a toda la amplitud de los temas de arte, pintura, bueno, lo que decía, astronomía, etcétera. Cuéntanos cómo ha sido este proceso y cómo ha ido decantando y los aprendizajes que has tenido. Ha sido un proceso muy entretenido, lo he disfrutado mucho desde un principio. A mí por lo menos me pasa que con el tiempo he aprendido que las cosas que vale la pena son a largo plazo. Entonces, cuando decidí partir con esto, no fue como que de un día para otro, sino fue progresivo. Entonces, este setup lo armé como yo quería, lo fui pensando, fui comprando la iluminación, la cámara, los micrófonos, esta mesa, el color, las luces, todo de a poco, fui armando el setup. Antes había ya tomado la decisión, oye, yo siempre para tomar decisiones que son decisiones importantes como que las pienso como en el largo plazo. Okay. Entonces, antes de partir esto pensé en todos los pros y los contras. El esfuerzo que conllevaba, toda la energía que hay que ponerle a cualquier proyecto que uno haga en la vida, porque es súper difícil. Entonces, pensé, y siempre tomo esta decisión siempre hago esta reflexión para tomar decisiones importantes, ¿haría esto 5 años? Así como, ¿haría esto 5 años? O puede que me aburra, o puede que me canse. ¿Sería capaz de hacerlo, por lo menos en ese momento? Y hoy día lo mantengo también. Sí, tengo la intención, como que podría tener la energía para mantener un proyecto así. Entonces ahí yo dije, ya para poder tener como menos fricción en lo que requiere un podcast, yo dije, voy a armar un setup, y ahí partí con eso. Y empecé a comprar los equipos. Después de armar todo eso, ya yo dije, voy a partir. Primero era con la línea creativa, que era como algo más amplio, invitar a gente desde astrofotografía hasta gente experta en comunicación. Y ahí me fui dando cuenta también como la línea editorial, que no es imposible definirla en un principio, la línea editorial que quería. Entonces, de las cosas que más me gustaban y fue repetitivo, era entender la experiencia humana, cómo se crea a partir del diseño de las cosas. Entonces, ahí también definí como qué cosa quería hablar en el podcast, y es como quién diseñó este vaso hasta quién diseñó una ciudad. Entender toda la escala. Entonces, por ejemplo, por eso también han venido paisajistas, arquitectos que han hecho arquitectura pública. Pronto va a venir también otro arquitecto que es experto en arquitectura japonesa. Entonces, un diseñador que también es experto en objetos. Conocer toda la escala. Y eso me parece muy potente, porque uno va entendiendo cómo se construye el mundo a partir de la gente que lo piensa. Y hay un montón de ejemplos, o sea, desde la gente diseñadores que diseñan distintos autos, las ciudades se planifican, está el urbanismo, hay decisiones que también a veces son más técnicas, de ingeniería, pero responden también a un diseño. Sí. Entonces, por ese lado, como que esto fue mutando y llegar a como la línea editorial que creo que puedo mantener mucho tiempo, que cuesta llegar a esa. Yo creo que a ti también te pasa. Cuesta muchísimo. Sí, sí. Pues, es como también después, ¿sabes lo que me pasaba? Que como tú le decías a alguien que sí y que no. ¿Sí? Porque también uno primero, o sea, a mí me pasa que si yo voy a invitar a alguien, me parece que es alguien que yo conversaría, no solamente en un podcast, en cualquier lado. Que me gustaría hablar con esa persona porque me parece que tiene algo interesante que transmitir. ¿Cachai? Parte del interés de uno como en conductor, entrevistador, como quieras llamarlo, porque si no es como raro, o sea, tiene que partir por ese interés tuyo. Exacto. Sí. Y de hecho yo creo que mientras uno más responda, mientras más responda a sus acciones a temas internos tuyos, más genuino el resultado, porque mientras uno más se dé como a cosas externas, al final
no estáis como buscando tu verdadero interés. Entonces, para mí eso es clave. Como que seguir realmente lo que yo quiero, ¿cachai? Oye, es bonito lo que decías delante de conversar con gente para lograr entender el diseño en toda su escala, en todo su espectro, porque como que a ratos no somos conscientes de que todo es diseño, Todo, 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 todo. todo, O todo. sea, la silla en donde nos sentamos Todo. tiene la forma por algún motivo, porque alguien estudió cuál era la mejor posición del cuerpo para que estuviera descansando, etcétera. Los vasos, ¿cómo los tomamos? Exacto. El vaso no tiene esta forma circular y con estas curvas por casualidad. Y lo mismo pasa en la arquitectura y lo mismo pasa en la ciudad, pero como que la gente en general no es consciente de eso. ¿Cómo ha sido la recepción de tus seguidores, de tu público respecto al contenido que tú le estás entregando? En general ha sido muy buena. De hecho, como que eh, yo creo que eso es, o sea, volviéndole como al tema anterior, cuando uno hace las, creo yo, cuando uno hace las cosas genuinamente por un tema muy honesto con lo que uno quiere, probablemente va a haber gente que va a tener cierta coherencia o cierta sintonía contigo, que está pensando que esto, oye, es realmente interesante y me gustaría seguir como explorando esto. Entonces, se ha repetido mucho que a veces me envían, oye, él hace algo interesante, podéis conversar con él. Hay algunos que, claro, o sea, hemos hablado con algunos invitados que van a venir, que lo han recomendado. Y también otra cosa que mucha gente comenta, que las conversaciones son muy buenas. Y yo creo que para tener un podcast, si no te gusta conversar, es complejo. Sí. Porque, y saber conversar como en todo el espectro de la palabra. O sea, tú transmitir tu idea, pero también escuchar muy bien las otras. Entonces, al final, como ese diálogo, esa conversación, cuando es muy fluida, es la manera que yo creo que es más cercana que alguien va a sentir, o sea, le van a dar ganas de escuchar. O sea, como que se va a sentir más atractivo, va a sentir más atractivo escuchar el podcast cuando la conversación es fluida, entretenida y también aprende, porque yo creo que todos buscamos no solamente entretenernos, sino aprender un poco, por lo menos en este Así es. espacio. Y también que no sea una lata. O sea, si vaya a hablar puras cosas técnicas para eso, agarro un libro, ¿cachai? Tal cual. Entonces, la idea es que sea como eso. Siempre busqué que existiera un equilibrio entre que sea una conversación relajada, también entretenida, pero que tuviera como profundidad. La gente sienta que se lleva algo con la conversación. No fue como, escuché para pasar el rato, sino aprendió algo y también se entretuvo, porque mal que mal los podcasts también son de eso, Sí, de aprender, y cuando uno se entretiene, aprende más, así es. como clave. No sé si te ha pasado a ti, pero el proceso para mí también ha sido un aprendizaje y sobre todo uno no es periodista, no Para es nada, po. comunicador, no es nada. Para nada. Entonces, esto, claro, yo al Sí. principio, igual que tú, no, yo me quiero sentar a conversar así como que estuviéramos en el living de la casa. Sí. Pero después vais viendo los capítulos y te vais dando cuenta de ciertos detalles que, en mi caso, por ejemplo, yo al principio metía mucho la cuchara. Hablaba mucho con el invitado y era como, no, parece que lo tengo que dejar hablar más a él. Sí. Y ir regulando eso en el fondo ha sido, para mí fue todo un desafío. O sea, porque después llegó un momento en donde yo me quedaba muy callado y casi que no interactuaba con el invitado. Y ahí ir regulando. ¿Cómo ha sido también para ti todo ese aprendizaje de las comunicaciones? Entretenido, o sea, yo creo que es parte de, y claro, como que muchas veces como, yo creo que como que uno, claro, tiene que dejar más hablar al invitado, pero inconscientemente, como nosotros dos estamos en este medio, se nos da muy bien también hablar, o sea, Sí, claro. no nos cuesta, ¿cachai? Y claro, es esencial como mantener em, como un hilo, pero sin perder que se terminen las ideas. O sea, que el invitado termine de expresar su idea y si queda algo no muy claro, tú volver a eso y ahí conectar y sigue de nuevo, pero no como estar interrumpiendo. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado es volver a escuchar los episodios. Entonces, por ejemplo, miro el primer episodio, estaba, claro, era un amigo, no estaba tan rígido, pero sí cuando hice la intro,
estaba como muy robot, ¿cachai? Así como que no me movía. Entonces como ahora es muy distinto. De hecho, hace como un mes fuimos a un cumpleaños con mi polola ¿Ya? y estábamos, bueno, estaba con una pareja de amigos que me conocen, nos conocemos hace mucho. Y me dijo, oye, he visto tu último episodio y estáis muy relajado, o sea, como que muy distinto como estáis en un Sí, principio. así es. Y yo creo que es parte del crecimiento, o sea, inevitablemente que uno va mejorando, si uno además toma conciencia de cómo se expresa, cómo puede mejorar, te dais como cuenta de algunos temas. Sí, es Hay verdad. palabras que uno repite más, ¿cachai? Sí. Y esas las puedes ir puliendo, todo eso. Oye, ¿cuál ha sido el invitado más desafiante que has tenido acá en el podcast? Está difícil. ¿Sabes qué? Yo creo que el primero, independiente que era mi amigo, era un tema súper complejo, Mm, porque no es de arquitectura, o sea, partió el podcast, era mi primer episodio, eh, era hablar de astrofotografía, tenía que saber de astronomía, entonces me metí a escuchar como dos podcasts para entender y salieron cosas muy buenas, así como cosas que escuché que me volaron la cabeza y después le hablamos en el episodio y salieron bien buenas, como que ese episodio fue como el más complejo, más que nada y además que era el por primero, o el sea, primero y por la preparación. Y ahí, sí. ahí tú te das cuenta que cuando, o sea, en ese momento yo antes decía, puta, no estoy preparado para, como que el típico, ¿cuándo parto? Ahora, no, la otra semana, no. ¿Cuándo parto? Síndrome del impostor. Claro, porque no te das Sí. cuenta que nunca voy a estar preparado. O sea, tú vas a llegar a un nivel de preparación X, que ese debería ser el estándar, pero no podéis llegar o pensar que te vaya a preparar, no sé, O como sea, la si- preparación nunca va a terminar, si ese es el No, punto. no, no, no. Entonces, como que ya, te preparáis, quizás estudiáis un poco el invitado y listo, pero ya no más de eso no podéis, ¿cachai? No vaya a estar un mes preparándote para Sí. el invitado y vaya a perder todo el resto. Entonces, ahí me di cuenta que, claro, nunca estáis listos, pero sí, si tenía un cierto conocimiento, lo podía hacer. Y salió, para lo que yo pensaba, salió muy bien. O sea, Sí, sí, es el gratificante primero. ver, sí. Sí, Así es, uno le tiene mucho cariño a ese primer capítulo. sí, sí. Así es. Oye, volvamos a tus proyectos, porque me interesa que nos cuentes un poquito del Centro Comunitario PAF, que hay un proyecto que es otro de los proyectos que tú has realizado. Cuéntanos un poquito de qué se trata y los aprendizajes que te entregó también ese proyecto. Es un proyecto que está dentro de un parque en San Fernando, que es el Parque Abel Buchón, y nos encargaron de hacer como un centro comunitario dentro de un parque. Y ese era un problema, porque el parque principal de San Fernando, que era poner un edificio de como 1500 metros cuadrados dentro de un parque, era como un bloque. Y ese era un gran problema porque yo consideraba que no tenía mucho sentido como que este parque que es tan abierto, tan bonito, colocarle un bloque tan grande y que no iba a dialogar. Entonces ahí el ejercicio fue muy simple, cómo se inserta un edificio dentro de un parque. Y el resultado principalmente tenía que ver como no es un edificio dentro de un parque, sino es un parque dentro de un edificio. Entonces, para entenderlo y cómo para poder lograr ese resultado, había que fragmentarlo. Cosa que el parque se fuera como árboles introduciendo dentro de esta fragmentación. Perfecto. Y el bloque grande, que eran como 1500, se fue fragmentando en distintos programas y el resto fue con arborización. Entonces al final no se veía como una gran masa, sino se veía como distintos fragmentos que tenían dentro el mismo, por así decir, el mismo parque. Ok. Y una cosa que también fue fundamental, porque fue bien valorado, porque en ese sector, un poco más hacia el norte, está Pelequén. Y hay unas piedras que tú quizás las conocís, son unas piedras rosadas. ¿Ya? Ok. Entonces hicimos como ese diálogo de que el proyecto fuera de hormigón con ese mismo color y Con textura. ese tono. Y la gente le hizo mucho sentido porque generaba pertenencia. Claro. Y fue como una de las cosas que también fue muy valorada. Y una de las cosas que planteé en ese momento era uno de los programas que era más cercano a la circulación principal, destinarla a una sala de exposición itinerante, cosa que pudieran haber en una semana exposición de, no sé, de la fauna del lugar.
o de artistas locales. Entonces, si alguien va al parque, puede acceder a la sala de exposición y seguir al parque. Puede acceder a ver, no sé, una exposición de un concurso de pintura y puede continuar. Entonces, como que eso también genera un vínculo entre la cultura, el centro comunitario, el parque, y se genera una coherencia en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí. Ah, genial. Oye, en todo este proceso creativo que has ido descubriendo y que te has ido creando con el tiempo, eh, ¿qué rutinas personales? Antes voy a hacer una introducción de esto para que la gente lo entienda. Eh, es súper importante las rutinas que uno se genera para el ejercicio creativo. Eh, Porque uno puede generar referentes, por decirlo de algún modo, de la pintura, de la música, de cualquier lado. Pero eso nace de las inquietudes personales, de tu rutina, etcétera. ¿Cuáles crees tú que han sido las principales rutinas personales o inquietudes personales que te han nutrido en tu desarrollo creativo como arquitecto? Yo lo que trato de hacer, bueno, son varias cosas, como que a lo largo de, que uno va mutando también eso, a lo largo del tiempo, como en cuanto a la disciplina, una de las cosas para mí esenciales es tener espacio solo, como para pensar y reflexionar o planificar. Mm, Entonces, como espacio también para escribir, para ordenar las ideas, para de repente eh, como actualizarte o resetearte. Especialmente si estoy haciendo lo que realmente quiero, estos proyectos realmente me siento conforme o no. Y en cuanto a lo que uno va buscando, a mí me pasa que cuando veo, no es necesario que sea como arquitectura contemporánea, también puede ser arquitectura antigua o puede ser de muchos años, hasta vernácula. Si algo me parece interesante, lo trato de como seguir. Entonces, por ejemplo, no sé, entender el pabellón de Mies en Barcelona. O sea, cuando estuve ahí antes ya me había volado la cabeza, entonces cuando estuve ahí también me encantó y entender cómo esa unión, a qué respondía, el mismo tema del mármol, cómo fue esa conexión, por qué en ese momento se produjo como un punto de inflexión en la arquitectura con eso, entender desde el detalle muchas cosas mm, y seguir eso, seguirlo, seguirlo, seguirlo. Entonces, por ejemplo, si me encanta, no sé, una solución constructiva en madera, entender cómo eso se conforma con el total, por qué se ve bien, mm, o por ejemplo, no sé, un espacio que me gusta, cuánto mide, mm. entender cómo las dimensiones influyen en tu confort o como Las proporciones. totalmente. Entonces, entenderlo, pero una cosa y entenderla a fondo. Mm, Y puede ser muy diversa, o sea, desde una película que una imagen me pareció muy buena sí. hasta una terminación en un pavimento, o sea, entenderlo. ¿Cachai? Eso trato de hacer como, quizás como un poco de obsesivo con algo, para eso después aplicarlo en otras cosas. Sí. Mencionaste el pabellón de Mies en España, en Barcelona puntualmente, y me acordé inmediatamente, claro, cuando yo estuve ahí también, y se me vino el tema de los viajes. O sea, Claro. yo siempre digo, yo creo que para un arquitecto, y no es que lo diga yo, sino que varios colegas lo repiten, para los arquitectos los viajes son verdaderos magísteres. O sea, Totalmente. si hay una inversión que puede hacer un arquitecto, un estudiante de arquitectura, es viajar, donde sea. No, te estoy diciendo que tienen que ir a Europa, no. Vaya a Argentina, vaya al sur de Chile, vaya al norte y recorra las ciudades, porque de verdad los viajes son verdaderos magíster para aprender y para nutrirse de enseñanzas que sirven para después para el proceso creativo en arquitectura. Totalmente. O sea, y no es necesario como viajar lejos. Yo creo que uno puede viajar hasta dentro del país o a otra ciudad. Entender. Hay algo que es que es como muy enriquecedor de Chile, que al ser un país tan largo, que tenéis Mm, 4.000 kilómetros de costa, por lo mismo tenéis mucha diversidad de arquitectura, mm, porque la arquitectura más vernácula, más antigua, responde a condiciones climáticas.
pero también responde a ciertas tradiciones. Entonces, la arquitectura más contemporánea o la arquitectura moderna es muy variada y no en todos los lugares también es distinta. Entonces, como que tú vayas en muchas ciudades y también es súper enriquecedor. O sea, ir a Valparaíso o ir, no sé, más al sur a Frutillar. Son ciudades muy bonitas, Chiloé, Sí, Valdivia, no sé, en fin. sí. Y para qué decir, bueno, Latinoamérica, o sea, tenía un montón. Yo Sí. creo que todos los viajes son increíbles. Y uno, inevitablemente, como vais comparando las cosas que a ti te gustan más o menos, o sea, ¿cierto? Igual la arquitectura obviamente se trabaja en equipo, pero también hay una cierta sensibilidad que es personal. Mm, sí, así es. Oye, has participado también con tu oficina en concursos. De hecho, Sí, hay uno que es muy destacado dentro del ámbito de los arquitectos, que es el JAF, ¿ya? Y ahí tú fuiste finalista con el proyecto de el puente más alto del mundo, así se llama el proyecto. exacto, exacto. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de participar en ese concurso y de ese proyecto que fue finalista en el JAF. Eso fue muy entretenido porque, eh, claro, fue un concurso que creo que fue hace el JAF, creo que fue el JAF 3. Sí, JAF 3. Fue como hace 2 años, 2 o 3 años. Y había que proponer un pabellón, que es lo que siempre tiene como temática el JAF. Sí. Un pabellón en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta. Entonces, ahí trabajé con dos colaboradores más. Y una de las cosas que queríamos hacer no era lo típico como de un pabellón, sino traer algo del lugar, pero potente. Entonces yo empecé a revisar como el territorio, típico de Talca, ahí revisando el territorio. Y una de las cosas que me pareció muy potente es que había un pequeño puente que estaba mucho más hacia la cordillera, en pleno desierto, y que estaba sobre el río Loa. Ya. Y ese puente era espectacular. Me di cuenta que era monumento nacional, era el puente en su momento más alto del mundo, el puente ferroviario más alto del mundo, que tenía como 130 metros Wow. y de largo 244. Entonces una de las cosas interesantes que a mí me parecía muy potente, que ese puente se hizo como el 1889, una cosa así, para conectar Antofagasta con Bolivia. Mira. Y llegaba justamente al sector muy cercano a las ruinas de Huanchaca. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Era muy simple. Oye, está este puente olvidado, monumento nacional, ¿por qué no agarrarlo tal cual y llevarlo como pabellón? Entonces lo que hicimos fue escalarlo 1.10 y se llevaba a la zona de intervención, se colocaban unos tirantes para que esto no se moviera y se armaba abajo una plataforma para ser usado como pabellón. Pero en el fondo era como tomar este elemento icónico que está olvidado, un monumento nacional, y que esto de alguna manera se ponga en valor. Entonces, además con las ruinas de Huanchaca, tomaba como una importancia aún mayor. Y si después se trasladaba a Santiago, era como el puente el viaducto de Conchi, que así se llama, ahora está acá desde el norte en Santiago. O sea, Claro. parecía muy potente la idea. Ah, qué bueno. Así Qué buena. que ¿Y qué yo tal la quedé muy, experiencia? ¿Buena experiencia? muy buena. O sea, fue un trabajo bien intenso. Estuvimos como, yo creo, un mes trabajando en eso. También para poder llegar a un buen resultado. Siempre, de manera colaborativa. Trabajamos con dos arquitectos que son argentinos para hacer unas imágenes también bien potentes. Y encontré porque había que hacer un video. Ya. Entonces encontré por internet a un fotógrafo, ahora filmmaker, algo así, que le había grabado las ruinas de Huanchaca y también había grabado este puente. Claro, encontré el video en YouTube. Entonces yo le Ok. hablé, Y lo contactas. sí, para contactarlo, para poder usar sus imágenes del video, para hacer un video bien potente con el proyecto. Y también quedó súper entretenido y bueno el resultado. Qué bueno. Oye, ¿y has participado en otros concursos o ese fue el en el que has estado hasta el... Participamos en otro JAF que fue Ya. el año pasado. En ese no hubieron finalistas, pero también quedamos muy contentos con el resultado, le pusimos el laberinto, que era más que nada
una especie de palillaje que colgaban cuerdas y adentro habían ciertas como ciertos muros que iban armando un laberinto. Entonces la experiencia era que uno iba a como recorrer este laberinto con estas cuerdas y iba a llegar a un patio interior y se iba a ver todo el palillaje colgado de madera que era como, eran palitos, no recuerdo, como de 1 por 1, muy delgados, pero generaba cierta densidad. Entonces la propuesta era como el invertido, era como lo liviano abajo y lo denso arriba. Entonces era como generar esa contraposición. Perfecto, qué buena. Oye, volvamos ahora a temas más generales de nuestra disciplina. Delante te preguntaba respecto a cómo crees que iba a migrar la arquitectura con todos los cambios tecnológicos, etcétera. Pero ahora te quiero preguntar sobre cuál es tu visión actual del rol de los arquitectos en nuestra sociedad. Y lo linkeo al tiro a lo obvio de esta pregunta, que en el fondo, ¿cómo crees tú que va a evolucionar el rol de los arquitectos futuros? Yo creo que un tema fundamental que hoy en día, por lo menos se está viendo, es que, por lo menos en la arquitectura pública, uno generalmente cuando si te gana un proyecto, tú estás haciendo cabeza del tema. Entonces, es fundamental que el arquitecto sea capaz de entender la complejidad que tiene cualquier proyecto y tenga la capacidad técnica, logística, de comunicación, de transmitir conocimiento para poder como dialogar con las distintas como entidades que existen para llevar a cabo un proyecto exitoso. O sea, para mí es fundamental, en la parte, hablando por lo menos de arquitectura pública, que el arquitecto sea capaz de lograr eso, que no se reste de las mesas de conversación, o sea, sea parte de la mesa y también sea capaz de entender las distintas áreas que existen en el proyecto muchas veces complejos. Y en el resto de la sociedad yo creo que es fundamental que sigan existiendo arquitectos en el servicio público, que probablemente se, se definan ciertos criterios para ir avanzando en hacer también o lograr cierta eficiencia con el tema de los permisos, por ejemplo. El otro día había un artículo que decía que los permisos de edificación habían bajado como a 1/3, una cosa así. Entonces también es un problema no menor porque, bueno, probablemente responde a muchos factores, pero si uno se fija, el arquitecto está metido en muchas áreas. Entonces, desde el área que uno esté, yo creo que hay un tema bien, bien básico, pero también fundamental, que cuando uno es muy profesional en lo que hace, probablemente esa profesión, si uno veía como un estándar ya como nacional, se eleva, o sea, como que esa profesión es bien valorada. Entonces, muchas veces, no estoy diciendo que no todos lo sean, pero hay gente que no hace bien las cosas y obviamente se va desprestigiando la carrera. Hay que ser riguroso, hacer las cosas bien, ser profesional. Yo creo que si uno sigue como teniendo una línea de trabajo muy, muy, muy clara, es probable que uno siempre tenga, no sé, pues como ciertos proyectos o cierto bagaje que le permita seguir haciendo carrera. ¿Y cómo ves? Es un tema con el cual yo soy súper majadero, lo hablo siempre. ¿Y cómo ves esta comunicación que nosotros tenemos con el resto de la sociedad? Porque los arquitectos somos súper buenos para mostrarnos cosas entre nosotros. De hecho, el 98% me atrevería a decir de los premios que reciben los arquitectos son entregados por los propios arquitectos. Sí. Pero siento que no hay una valoración desde la ciudadanía, desde la sociedad hacia lo que hacemos, más allá de creer que somos los que aportamos la parte estética de las cosas. Es decir, el arquitecto, sí, quiero hacer mi casa bonita, un arquitecto. El monito. El monito. El monito. Oye, es que el parque tiene que quedar bonito. Un arquitecto o un paisajista. ¿Cómo podemos hacer para dar a conocer y comunicar de que no solamente los arquitectos hacemos que las cosas sean bonitas, sino que también
pueden llegar a ser eficientes, pueden comunicarse con el territorio, pueden dar una mejor calidad de vida a la persona que lo habita y a todo su entorno, etcétera. Un montón de factores que tú y yo conocemos como arquitectos, pero que al parecer somos muy malos para transmitírselo a la gente. Yo creo que es como que la pregunta se responde, o sea, es difícil cambiarle la percepción a una persona comunicándolo. Uno como, no, yo soy bueno o yo soy así. Yo creo que eso es muy difícil y probablemente no lo vamos a hacer. Lo que sí uno puede hacer, y lo que yo me he dado cuenta que funciona, es demostrar con acciones que, haciendo las cosas como de manera rigurosa, el arquitecto tiene gran valor. O sea, lo que conversábamos hace un rato del proyecto de Quilpué, como era un proyecto tan complejo, por ejemplo, se hizo un estudio fitosanitario que eran 1865 árboles, se hizo este estudio de fauna que determinó que habían tantos animales, yo hice unas capas como de layers de las zonas como zonas de riego de remoción en masa, zonas inundables, zonas que también están grabadas en el Prembal, como que esta zona está muy, muy densa con vegetación, entonces no hay que intervenir, como toda una lógica, y después se definió esta arquitectura por esto, por esto, por esto, tú muestras el resultado y la gente dice, oye, realmente el valor del arquitecto no es solamente hacer un dibujo, sino también tiene análisis. Entonces, la gente se da cuenta del valor cuando uno, con su trabajo, lo lleva a temas prácticos. Como que no es solamente hablar teoría, que muchas veces uno la deja para sus libros o para su croquera, ¿cachai? Pero sí la gente entiende cuando uno sintetiza cosas muy bien y de una manera rigurosa y profesional, y tú lo mostráis. Ahí dices, oye, realmente quizá otro profesional no hubiera podido llegar a este resultado, porque este resultado obedece a muchas cosas y a nosotros nos sirve en esto, en esto, en esto. Como que es simplificar lo complejo y además que la gente entienda que eso les sirve de manera práctica. No es como en el aire algo volátil, sino nos sirve realmente y nos mejora muchas veces la calidad de vida con X resultados. Sí, así. Y lo que mencionabas tú antes, que hacer arquitectura no se trata de hacer edificios monumentales ni de No, gran escala. O sea, la arquitectura está desde una escalera, totalmente. una banca, hasta edificios ya de mayor envergadura, pero el diseño está ahí, el diseño arquitectónico está ahí, y como dices, puedes entregar calidad de vida a las personas. O sea, de hecho, por eso también me gustaba mucho en la línea editorial que llegué, que es como entender cómo se diseña, no sé, un florero, hasta este vaso, o por qué este lápiz tiene esta forma, hasta entender la ciudad, porque uno se da cuenta que todo muchas veces responde a varias variables muy complejas que fueron sintetizadas en algo muy puntual. Hace poco salió el concurso de las pasarelas de los Barnechea. Sí. Y todos participaron, o sea, la mayoría de los, no sé si todos, pero la mayoría de la gente que participó eran arquitectos. Entonces, Sí. la gente probablemente está muy disociada de que una pasarela lo diseña un arquitecto. Entonces, yo creo que cuando se demuestra un valor de algo complejo, simplificado, y además a la gente lo percibe como que algo práctico que realmente lo vive y es positivo, se da cuenta que tiene un valor la arquitectura. Yo creo Sí, que eso es. así es. Oye, ¿cómo, eh, ¿cómo ves el desafío de hacer arquitectura en los tiempos que nos toca vivir? Tú estás metido en el mundo público, pero y lo pienso en la cantidad de estudiantes de arquitecturas que ven tu Sí. podcast y todo, y que piensan que van a salir a una oficina de arquitectura tradicional, que muchos lo van a hacer, pero otros no van a tener cabida dentro de eso porque el mercado no da abasto finalmente, a otros que van a seguir el camino de la independencia, otros que probablemente van a ir por otros caminos más corporativos o en el mundo público. ¿Cómo es el desafío de ser arquitecto hoy en día? Yo creo que primero, o sea, yo creo que algo esencial, esencial, esencial
independiente de lo que uno haga, tiene que tener pasión y tener cierto amor por lo que va a hacer, porque siempre van a haber tiempos malos y tiempos buenos, haga lo que uno haga. Entonces, ¿qué ventaja te da eso? Que cuando lleguen los tiempos malos, uno va a tener el aguante para pasarlo, porque probablemente van a llegar. Y arquitectura siempre es problema, siempre. O sea, desde que partió un proyecto base, una casa chica, una casa para el perro, voy a tener problema igual. Entonces, es un tema esencial, que es tener pasión o tener cariño, amor por lo que uno hace, porque tenéis que tener aguante. Y probablemente, si te queréis dedicar a esto en cualquier área, tenéis que tener ese cierto como... bueno, el aguante se está haciendo con el tiempo, pero tenéis que salir dispuesto a que te va a costar. O sea, no es una carrera fácil que vaya a salir de la universidad y todos están así, oye, trabaja conmigo. Es muy difícil. Probablemente vaya a tener que remarla. Si vaya a trabajar como arquitecto independiente, más complejo aún. Tenéis que buscarla por todos lados. Tenéis muchas responsabilidades. Entonces, es complejo, pero sí, a veces como el lado negativo, pero también el lado positivo es muy gratificante. O sea, yo no me veo haciendo otra cosa, ¿cachai? Pero es porque a mí me apasiona, pero no sé si a todo el mundo le apasiona igual. Pero yo, o sea, estoy feliz con lo que hago, me encanta la arquitectura, lo podría hacer muchos años más, ojalá hasta viejo, ¿cachai? Pero es una suerte que tengo yo, pero obviamente si alguien tiene esas ganas, ojalá que salga predispuesto o con esas ganas para aguantar, porque va a tener problemas. Pero yo creo que siempre cuando tú tratáis de hacer las cosas bien y tenéis el aguante, podéis seguir avanzando y ojalá buscar tu camino. Porque yo creo que otra cosa que eso frustra mucho, y también se lo comento a algún estudiante que esté escuchando, que muchas veces tu primera pega te marca demasiado. Es un tema también que no se habla tanto, pero puede que te marque para mal o puede que te marque para bien. Depende de cómo uno lo tome. Entonces, en mi caso, yo por suerte llegué a un área, que era servicio público, pero llegué a un área que era lo que me gustaba, que era diseñar. Entonces, estaba feliz, aprendí mucho. Obviamente sentí que en su momento quería crecer más y tomé otra decisión, que era independizarme. Pero o sea, por ese motivo yo hubiera llegado quizás a trabajar en una dirección de obra, viendo normativa, quizás me hubiera frustrado, hubiera sido muy frustrante porque no era lo que yo quería, ¿cachai? Entonces también, pucha, no es como receta, pero ojalá que uno pueda buscar algo que realmente le guste. Es complejo los tiempos que vivimos, pero ese sería un buen camino para avanzar. Bueno, y ahí la importancia de los intereses personales. Exacto. O sea, hay que... Exacto. Tú delante lo nombrabas, o sea, es importante que le pongas al desarrollo de tu profesión los intereses personales, porque si no se vuelven algo mecánico, se vuelve Totalmente. algo rutinario, y lo otro que no sigan formatos. No sé qué opináis de eso, o sea, porque en la escuela a nosotros nos forman mirando referente y mirando lo que hizo tal o cual arquitecto. Sí. Y es como que hubieran formatos de arquitectos. Mm. No sigan formatos. O sea, aquí sigan su propio camino, descúbranlo, sigan su intuición, como dices tú, sus intereses personales. Y lo más probable es que con eso, con harto esfuerzo, con harta pasión y harto cariño y harta rigurosidad, van a llegar a muy buen camino. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, como que uno no puede seguir eso. Es que yo creo que hay muchas cosas que, como hay tanto hoy en día, tenéis tanto ruido, en las redes sociales tanto ruido y la gente quiere escuchar todo, te perdí. Entonces, escucha las cosas que realmente te interesan y seguir a otro o seguir a este le va bien, entonces voy a hacer igual, no tiene ningún sentido porque cada uno tiene su camino. O sea, tenéis que seguir las cosas que a ti te gustan, tus intereses, lo que hemos hablado, porque al ser genuino te va a ser más reconfortante. Entonces, salís, claro, salís como ciertamente estructurado, como deberíais actuar, pero al final va en ti nomás, como seguir las cosas que te llenan y si queréis dedicarte a hacer arquitectura, el tipo de arquitectura que a ti te gustaría desarrollar. Así es. Rodrigo, te voy a hacer las últimas dos preguntas. Una es una pregunta obligatoria que yo hago en mi podcast. ¿Ya? Y la otra es una pregunta que yo te he visto que también tú la repites constantemente en tu podcast. Ya, dale.
La primera, y ojo, y las dos son difíciles. Siempre lo difícil para el final. Sí, Sí, y las dos son difíciles. sí. Una, me gustaría saber qué es para ti arquitectura. Para mí, arquitectura tiene, una vez se lo escucha Fernando Pérez y en una exposición, como el título, y es construcción cargada de sentido. Y a mí, valga la redundancia, me hace mucho sentido porque cuando uno proyecta algo, diseña algo, eso tiene un cierto, ¿cómo se puede decir? Una cierta impronta para un cierto objetivo. Entonces tiene un sentido, uno quiere lograr algo, tiene un objetivo. Entonces quiero que la luz llegue de cierta manera, quiero que esto tenga cierto respeto por el lugar, creo que se mimetice, quiero que se pose, hay cierta lógica, tiene un sentido lo que se hace, no es parar dos palos y nada más. De hecho, hablábamos hace varios episodios atrás con un filósofo y él comentaba como que no creo que la arquitectura sea solamente parar dos palos y listo, arquitectura. O sea, como que hay un poco de fondo, que es una construcción que tiene un sentido. Eso para mí es la arquitectura. Genial. Y ahora la otra pregunta. Rodrigo Ormazábal hoy día es un arquitecto que tiene su propia oficina, Rock Arquitectos, que tiene un podcast, Mente Creativa, que se ha ido forjando camino con momentos difíciles, me imagino, con momentos también gratificantes, ha hecho proyectos, arquitectura pública, etc. Hoy día con toda esa experiencia, ¿qué le dirías tú al Rodrigo de 10 años si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y hablar con él? Esa pregunta siempre la hago y es difícil, ¿eh? Sí, estuvo buena, estuvo buena. Yo creo que es esencial seguir tu intuición. Seguir tu intuición, y aunque suene raro, que yo lo he hecho muchas veces, ir contra la corriente. Entonces, aunque a veces suene como contraintuitivo, seguir lo que uno cree, seguir como esas corazonadas, aunque suenen raras, seguirlas. Y eso a la larga, aunque cueste, va a ser más gratificante. Eso. Genial. Rodrigo Ormazábal, muchísimas gracias por esta invitación a este crossover. Muy bueno. Por la conversación, estuvo muy buena, muy entretenida. Espero que todos también ahí en sus casas, donde estén escuchando y viendo, la hayan disfrutado. Y nada, pues nos veremos pronto también. Nos vamos a ver por ahí. Así es. Bueno, Sergio. Gracias, Un gusto. Rodrigo. Nos vemos. Súper. Que estés bien. Chao, chao. Chao.